Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Hola a todos, estamos volviendo a otro programa más, a otro audio más de Humanda para Todos. Ahora contestando otra pregunta que nos hizo una seguidora de Facebook, que se trata sobre un problema que tuvo con un país santo, que le dijo que si no ofrendaba a su orilla se iba a enojar. Entonces la pregunta es, ¿será que mi orilla se enoja si yo no ofrendo? ¿Será que mi guía se enoja si yo no ofrendo? ¿Será que los guías de la Umbanda, los guías de luz, los orishas van a enojarse conmigo si no ofrendo? No, porque como una manifestación divina, como un misterio de Dios, se enojaría con la ingratitud o con la falta de responsabilidad de un practicante o de un seguidor. ¿Qué, qué nos hace pensar o qué podríamos llegar a concluir al decir que un orishá se enoja porque no se le ofrenda? ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Cómo podríamos entender desde un punto de vista un poco más espiritual y no tan contemplativo, no tan religioso? Cuando hablo de punto de vista religioso, entiéndase como el preconcepto, el tabú, porque estoy suponiendo de que algo divino y superior a mi conciencia se va a molestar, va a quedarse iracundo, va a estar con rabia porque yo no lo ofrendé y él nos va a castigar y va a caer como una plaga, una lluvia de mala onda o una lluvia de negativismo sobre nuestro ser. Y realmente, de dónde surge esa postura tan sometida, tan sumisa del fiel frente a la divinidad? Y voy a hablar solamente dentro de lo que es el campo de la Umbanda. Cuando tratamos de la religión de Umbanda, tenemos ciertas costumbres de tomar al orishá y asociarlo siempre a sus leyendas. Las leyendas originarias siempre serán del candomblé. Las leyendas que en Umbanda se leen surgen de leyendas que se fueron escritas, o mejor dicho, fueron pasadas de boca en boca a través de los babalaos a lo largo del tiempo religioso del candomblé, y obviamente que la Umbanda hereda en cierta forma esas leyendas dentro de su cuna religiosa. Entonces cuando uno escucha de que a un orishá le falta una oreja, que otro tiene que 6 meses hombre, 6 meses mujer, y ciertas leyendas que de repente las personas llevan muy al pie de la letra, asumen de que el orishá se enoja. ¿Por qué? Porque en la leyenda dice de que un orishá con otro orishá se pelearon, entonces los hijos que son de esos orishás se van a pelear porque no son compatibles. Y realmente se entiende que la leyenda dentro del concepto religioso ayuda a poder interpretar los misterios de los orishas, pero la leyenda no es el único medio de interpretar al orishá. La leyenda, así como la Biblia, por ejemplo, son cúmulos de metáforas y mensajes simbólicos sagrados que tienen que interpretarse de una manera un poco más madura para poder guiar a los practicantes hacia un camino de discernimiento y no estar enredándolo más diciendo que el orishá se va a enojar con él. En ese punto, nosotros caminamos hacia una necesidad de liberarnos de la idea de que la Umbanda sigue estando dentro de su perímetro totalmente contemplativo. O sea, no es bueno seguir en este siglo XXI con una postura tan rústica de creer en orishá, porque los niños que llegan, los jóvenes que llegan al templo Umbanda, tienen el porqué en la punta de la lengua. Y cuando decimos que el orishá se va a enojar porque no le ofrendas, salta el porqué. ¿Y qué dice el pai o la mai o el babalao que no se prepara lo suficiente? No te puedo contestar eso porque eso el guía te va a decir. No tengo por qué responderte. Haceme caso. No seas curioso. Confía en mí. O sencillamente
te alejan del grupo por ser preguntón o preguntona, o curioso o curiosa. Pero realmente tiene que contestarse. Una respuesta es que el orishá no se va a enojar contigo, pero tu necesidad, tu pedido, no va a ser atendido si es muy complejo. Y necesita de un grupo de ofrendas o de elementos vegetales, naturales, que cuando se juntan, se concatenan, se unen, forman un conjunto de energías que permiten de que tu pedido sea cumplido. Entonces, Orishá no se enoja, guía espiritual no se enoja, Caboclo no va a estar molesto. Como dicen algunos hermanos en Argentina, no te va a ningunear Caboclo. O como dicen en Paraguay, no va a estar pichado contigo el Caboclo. No puede ser que tengamos que llevarle a alguien a creer eso. Si es que alguien te dijo, y hablando a esa persona específicamente, si alguien te dijo, si un pai te dijo que se va a enojar contigo el orishá porque no lo ofrendas, deja que el orishá se enoje. Sos vos con tu independencia religiosa. Pero te puedo asegurar que el orishá no se va a molestar contigo. Oshun no te va a dar la espalda, o uno te va a poner la espada sobre el pecho porque vos no lo ofrendaste. Lo que sí va a suceder es que si vos llegás a hacer tu pedido sin ofrenda y tu pedido es muy grande o tu necesidad de energía es muy grande, te vas a dar cuenta que te va a hacer falta ofrendar. Y no va a hacer falta de que tengas en la cabeza de que el orishá se enojó contigo, por eso a vos se te complicó tu préstamo, se te complicó el juicio, se te complicó el accidente en el auto, no se arreglan tu casa en forma, siempre está cayéndose. Muchas de las situaciones que nos suceden ni siempre son cuestiones hiperespirituales. No es porque se quemó el foco y ya dice hay un espíritu en la casa. No porque de repente no enciende el auto y se quemó, la batería se acaba, el orishá se enoja contigo. Una cosa es respetar lo sagrado y darle su lugar. Otra cosa es hacer de que nuestro día a día se vuelva una total jungla sagrada, una total jungla espiritual, en donde yo le tenga que culpar a medio mundo cuando yo no me hago cargo de mi vida. Por eso es importante ser un poco más racionales y tratar de entender que el amor por los orishás no significa sometimiento. Que el amor por los líderes espirituales no significa obediencia suprema y absoluta y fidelidad ante de repente sus salidas mediocres que tiene. El amor hacia el líder espiritual es el respeto que también él tiene que traducir en forma de respeto y humildad hacia sus seguidores. Y el amor que yo presento hacia los guías y a los orishás se da a través de la gratitud que puede demostrarse con una ofrenda cuando yo sienta. Les dejo un fuerte abrazo y axé para todos. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Iemanjá, cadê